Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Hola, buenas tardes. tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Estamos Muy otra bien. tarde aquí en Tiempo de Infusión. Jorge Serrano, Esther Díaz, Jesús Carrasco y yo, Laura de Juan. Y hoy vamos a hablar, Esther, De la libertad. de la libertad. En estos momentos de encierro vamos a exponer qué es para nosotros la libertad y si nos sentimos libres en nuestra propia casa. Mm. Sí. Y no solamente necesariamente ahora, ¿no? Sino antes. Claro. Es que lo que está Durante. pasando ahora es un reflejo de lo que pasaba antes. Lo que Exacto. pasa es que quizás la prisa es la que no nos dejaba ver lo que estaba pasando. Ujú. La prisa de la que hablábamos el otro día que ha muerto. Sí, la prisa ha muerto y el tiempo ahora ha ganado la partida. Ujú. Pues a ver, ¿quién empieza a hablar de la libertad? ¿De qué siente ahora por la libertad? Jorge, ¿empiezas tú? Bueno, pues la verdad es que cuando escucho esa palabra, lo primero que me ha venido es el árbol que plantamos en el ciclo de la vida, que uno de los árboles creo que lo bautizamos con libertad. Ujú. Y, y es curioso, para mí la libertad es un sentimiento, es una forma de sentir la realidad, más que la realidad en sí. Está más relacionada con la percepción que con la realidad, aunque la realidad también ayuda. Y sí ha habido veces en las que me he sentido como enjaulado en mi propia casa, como comentabas, Laura, y creo que tiene que ver con hacer mío mi casa, o sea, con realmente que esté acomodada a mi medida, como darme permiso también de prepararla, que es una de las cosas que he hecho durante este confinamiento, darme permiso de recolocar muebles, quitar esto, poner esto, colgar este cuadro que no me gusta, quitarlo, cambiarlo de sitio, sí, con darnos permiso. Eso es lo que me viene también en relación a la libertad. Y, y a veces no nos damos permiso y no es que alguien nos lo impida de afuera, o que haya una ley, o que haya unas normas, o que me vayan a poner una multa, ¿no? Es como si una parte de nosotros no nos diera ese permiso, quizás por algo que hemos aprendido o que nos han dicho cuando éramos pequeños o que hemos aceptado como es que esto tiene que hacerse así y se acabó. Eso es lo que a mí me viene así para iniciar la conversación. Nuestros propios bloqueos o nuestras creencias, ¿no? Que hemos adquirido o hemos ido generando nosotros mismos, al final también nos coartan nuestras propias libertades. Yo en relación a lo que estabas diciendo de tu casa y tal, yo por primera vez en mi vida, hace año y medio, cuando llegué a la casa donde vivo ahora, yo estaba buscando piso y bueno, pues llegué a esta casa y al entrar, solamente en la entrada de la casa, me di cuenta de que era mi casa. Dije, esta es mi casa. Y sí que es cierto que forma parte de tu propia libertad, de decir, en el entorno en el que te encuentras a gusto, que te encuentras seguro, te da más pie a sentirte más libre, creo. Mm. Mm. Y ahora que dices eso, Laura, me ha venido al recuerdo, ¿no? La primera vez que entramos aquí en la finca, cómo me sentí yo, ¿no? Que entré por esa puerta, que hay dos pinos que hacen como un pórtico, y empecé a llorar. Mm. Y entonces supe que era nuestro lugar. Andábamos buscando finca y supe que este era nuestro lugar. Y yo siempre, anteriormente, me sentía enjaulada. Daba igual donde estuviera. Siempre me sentía enjaulada y únicamente me sentía libre cuando veía un valle. Pero de toda la vida, ¿eh? Os hablo desde toda la vida, cuando veía un valle yo me sentía libre. Y ahora entiendo por qué. Porque mi lugar era este valle. Y ahora estoy en este valle y me siento totalmente libre. La verdad es que yo creo que necesitamos evolucionar en distintos aspectos de nuestra vida, lo que hemos hablado en muchas ocasiones, para precisamente encontrar
esa sensación de libertad. Yo creo que a lo largo de mi vida me he encajonado tanto en distintas situaciones que tampoco me he llegado a sentir libre hasta ahora, hasta hace un año o aproximadamente, que he empezado realmente a sentir en mí esa libertad plena y absoluta que como la tengo dentro, me da igual donde esté, ya me da igual donde yo esté físicamente para sentirme libre. Pero he tardado mucho tiempo, en conseguirlo. No sé si es lo que hay que tardar, si está bien, si está mal, me da igual. Es lo que yo he tardado y lo he descubierto, y he descubierto que es muy bonita esta libertad. El otro día, en una conversación con una persona a la que quiero mucho, me hablaba de la libertad precisamente también en las parejas, ¿no? De la libertad de hombre y mujer. Decía que las mujeres, en general, hablaba en líneas generales, por supuesto, tenemos la costumbre a veces de poseer a las parejas que tenemos, ¿no? De tener esa sensación de es mi hombre, es mi pareja, es mío, ¿no? Y eso provoca muchas veces a los hombres un cierto temor, un cierto rechazo precisamente a la pérdida de su libertad. Y me imagino que eso es una manera biológicamente somos muy distintos, las mujeres probablemente siempre hayamos necesitado una cierta protección, entre comillas, y es algo que llevamos muchos años arrastrando y probablemente por eso en ciertas ocasiones de nuestra vida nos comportemos así, ¿no? Y a mí me gustaría desde aquí, desde luego, hacer ese canto a la libertad en todos los aspectos, a la libertad plena como persona, a la libertad de género, a la libertad de religión, a la libertad de opinión política, la libertad en general. Y precisamente en un momento un poco delicado que estamos viviendo frente a las libertades, y no solo por el confinamiento. Pero mira que, según estamos hablando, yo veo la palabra libertad, a cada uno nos puede despertar una cosa dentro, ¿no? En este caso, el tema de la casa, ¿no? Es casi una de las cosas que más nos ha llamado la atención, que las personas durante este confinamiento no se sentían bien en su casa, no la reconocían como tal. No sé, luego ya a partir de ahí lo que haya sido, ¿no? No se encontrarán bien con sus hijos, con su pareja, con lo que sea, ¿no? Y habrán surgido muchas cosas. Pero la palabra libertad tiene muchísimos niveles, desde el más básico, ¿no? El de te tienes que quedar en tu casa y punto, al tienes que hacer estas cosas así, tienes que hacer estas cosas asado, porque hay un régimen social, no quiero decir régimen, sino un sistema social que establece unas normas y tienes que quedarte en ellas. Existen niveles teológicos, religiosos, de creencias, en los que te dicen que esto es así, esto es asao, si haces esto harás esto, si no haces esto irás a no sé dónde, ¿no? Entonces, todo va como por niveles. Pero en todo esto, yo veo que la libertad es una actitud interna. Si tú no sabría decir, ¿no? En esa actitud completa de libertad la tienes integrada, aquello que ocurra afuera no te influirá en demasiada manera. ¿Vale? Tú te sientes libre y podrás moverte con tu libertad dentro de lo que hay afuera. ¿Vale? Está claro que si alguien te dice quédate en casa, pues te tienes que sentir libre en tu casa. Pero es una actitud, es lo que decía Laura, ¿no? Va más allá de donde estás. Lo que sí que está claro es que no sirve hablar de libertad solo con lo que ocurre fuera, que es lo que se está moviendo ahora mismo, ¿no? Es que yo creo que es el error. Pensar que está fuera. Claro, pensar que si no puedo salir de mi casa, no soy libre. ¿Eres libre de estar dentro de ella? Porque dale la vuelta a la pregunta. No, es que no soy libre para estar en la calle, pero ¿eres libre para estar dentro de tu casa? Porque no quieres estar. Entonces, hay muchos niveles de libertad. Ayer, sin ir más lejos, hablábamos de una cosa súper curiosa.
estábamos escuchando unas canciones distintas, así, para niños, ¿no? No las típicas ahí, cobriéndose a Lucas. Unas canciones... Yo soy ratón. Tipo, se llama Yo soy ratón, ¿no? Mm. Vale, muy curioso. Muy escatológico. En algún aspecto, ¿no? Pero decíamos, cuando nosotros éramos pequeños, yo era pequeño, veíamos la bola de cristal. O sea, ¿tú piensas que sería posible hoy, con todos los súper libres que somos, con toda la sociedad súper avanzada, ciencia de la información, tecnología, internet libre, YouTube libre y todo lo que tú quieras, que pusieran la bola de cristal en televisión? No, No, no. no. O sea, y era lo más inocente del mundo. O sea, lo más inocente, quiero Sí, decir... lo más... pero provocaba, nos hacía pensar. Y Exactamente. ahora eso no se lleva. Claro. Yo recordaba la imagen esa de que salía, era como mini sketch, ¿no? Así era un flash, ¿no? Que decía, si no lees, serás como ellos. Y salía un rebaño de ovejas. Sí, me acuerdo, sí. ¿Vale? Mm. Es una tontería, ¿vale? Porque no... No, no lo Pero es, estoy seguro, no lo es. seguro que a muchos de nosotros aquello nos educó de cierta manera, ¿vale? Nos educó de cierta manera. Es una comparación, pero tenemos una actitud libre de verdad. Porque si este ejemplo lo traemos a hoy y sería impensable que se lo pusieran en televisión, significa que no tenemos un pensamiento social libre. Pero no importa. ¿Tú te sientes libre? ¿Tu pensamiento interno te permite ser libre? Porque, no sé, pongo el ejemplo otra vez del otro día, ¿no? De la Coca-Cola que nos vende felicidad. Es maravilloso, ¿no? Te vende felicidad, pero ¿eres libre? ¿Te sientes libre? Porque ser feliz es una elección, pero estar deprimido también. No nos engañemos. Entonces, el problema es si miramos fuera todo. Me tengo que quedar en mi casa, me ponen una multa por ir no sé dónde, ahora no puedo ir a trabajar, ahora no sé qué, y eso está ahí. Eso está ahí. Pero, ¿soy libre ante eso? O sea, ¿hay una pequeña parte que es intocable por todo eso? Mira, hace poco leía de un psicólogo que no recuerdo el nombre, que decía, entre lo que pasa afuera, entre lo externo y tu respuesta, hay un instante de libertad. Qué chulo. Y ese instante de libertad es tuyo para siempre y nadie te lo puede robar. Tú decides entre lo que pasa afuera y la respuesta, ¿qué quieres hacer? Si quieres enfadarte. Yo creo que hay mucha gente que desconoce que tiene ese momento de libertad. Claro. Es que ahí está la libertad. Tienen que cultivarlo, sí. Y a partir de ahora ya lo saben. A partir de ahora lo ¿Vale? saben, porque se lo estamos diciendo claro. aquí, en este canal. Claro. Yo recuerdo un instante que lo tengo grabado, que fue una tontería. Cuando yo abrí la clínica, la primera semana me encontré en la puerta 2 escupitajos 2 días diferentes. Y yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque estaba feliz. Yo vi los escupitajos, cogí una bayeta y los limpié. Y alguien me vio y me dijo, anda, y no dices nada, y no te enfadas, sino... No, es su problema. Y ese es el instante de libertad. Exacto. Podría haberme cabreado, haber hablado con la comunidad de vecinos, haber puesto el grito en el cielo, pero yo en aquel instante estaba en mi centro, en mi lugar, estaba feliz y aquello no me alteró, no me movió. Cogí una bayeta, lo limpié y se acabó. Y desapareció el problema. Seguramente si me hubiera enrollado en ese cabreo, esa persona hubiera seguido escupiendo. Seguramente. Qué bueno, qué bueno. Me encanta lo que has dicho de ese instante de libertad. De libertad. A mí me viene a la cabeza en relación a eso que al final todo está basado un poco en lo mismo, ¿no? Si volvemos la vista atrás a las culturas antiguas, es un poco lo que decían los socráticos, ¿no? Las escuelas socráticas, sobre todo los estoicos, porque para ellos la libertad consistía en poder disponer de nosotros mismos.
Y esas cosas, como no las cultivamos de nuevo, se nos olvidan. Y es verdad, tenían una filosofía estupenda y una cultura maravillosa. Los griegos decían que poder abandonar, algo así como poder abandonar el negocio para consagrarse al ocio, es llevar adelante el ejercicio pleno de tu propia libertad. Y eso ahora lo practicamos poco. Practicamos poco ese tipo de filosofías. Y no somos conscientes de eso, de que la libertad consiste en poder disponer de nosotros mismos. Pero es que se nos ha enseñado y hemos perdido la identidad del yo. Entonces el yo no existe. El yo ha pasado a ser egoísmo. El yo es una cosa completamente aparcada y se ha convertido, el yo es como que lo hemos quitado y hemos puesto el nosotros. Entonces el nosotros tiene que ser todo. Sí. Pero no se da cuenta el nosotros que si aquí somos 4, hay 4 yoes. Y es importante que cada uno... 4 o 44. No, digo aquí. Si estamos aquí hablando... No, pero dentro de bueno, nosotros sí, también vale. hay más de un yo, con lo cual... Vale. Sí, pero estoy yendo más profundo. Sí. Vale. Estoy sobrepasando un poco el pensamiento socrático, ¿no? Entonces, del yo. Entonces, el yo siempre está ahí. Siempre. Tenga miedo. Se sienta libre. Se sienta feliz. Se sienta como se sienta. Da igual, no importa. Siempre está. Ahora, si no le hacemos caso y somos nosotros directamente, así, en ese paso, jamás te conoceré, jamás entenderé lo que tú dices, probablemente jamás esté de acuerdo, porque no puedo estar de acuerdo, porque tengo que estar de acuerdo, obligatoriamente tengo que estar de acuerdo. Entonces, todo eso que ocurre fuera comienza a ser el nuevo yo. Y ya se acabó la libertad. Nunca jamás podré volver a pensar en libertad, a actuar en libertad, porque ya no soy yo. Y todo eso, si en un instante se produjera ese pensamiento del yo real, lo podrías cambiar, lo podríamos cambiar. ¿Y no crees, Jesús, que para eso es importantísimo que primero sepamos quiénes somos? Porque hay mucha gente que no sabe quién es. Claro, de eso mismo hablo, de escuchar a ese yo verdadero. Es decir, quitar la máscara del nosotros, no tirarla, no quemarla, no echarla fuera, pero yo me conozco, yo me veo, yo me respeto y entonces me puedo integrar en un nosotros. Pero necesariamente es lo que decía al principio, necesito conocer cuál es mi libertad interna para saber qué posición y en qué momento voy a utilizar esa libertad, ¿no? En vez de reaccionar, responder. Pero requiere del conocimiento interno. Requiere de tomar una decisión. El libre albedrío. Requiere de tomar la decisión de ser libre. Y entonces aparece el libre albedrío. Aunque siempre está. La verdad es que todo está. Todas las opciones existen. Pero, por eso decía, hay muchos niveles de esa libertad. La que te vende aquí el refresco, o la que te vende el supermercado, o la que tú quieres tener. Me estoy acordando de... Perdona, Jorge. Perdona, sí. Me estoy acordando de un círculo de mujeres que hicimos y que expuse este mismo tema, ¿no? El de la libertad. Y según expuse el tema de la libertad en el círculo de mujeres, que éramos como 15 mujeres o algo así, hubo un momento de revuelo, ¿no? De libertad me vas a hablar a mí a estas alturas, ¿no? O sea, ¿dónde estamos ahora ya las mujeres? Habló que la mayoría de las mujeres eran mayores que yo. ¿Dónde estamos ya? Entonces, bueno, empezamos a hablar. Las primeras mujeres decían que se sentían muy libres, eran libres. ¿Qué? No, Jorge, que se le ha debido congelar la imagen. Sigue, Esther. Sí.
que la mayoría de las mujeres se sentían libres de hacer y deshacer. Entonces ya expusimos que si se sentían libres de hablarlo todo con sus parejas, que si se sentían libres de decírselo ciertas cosas a sus hijos, que si se sentían libres en su hogar de poner la música alta o de comer lo que quisieran o de ciertas cosas. Entonces ahí ya empezamos a tocar el fondo, ¿no? Ninguna de las mujeres que estábamos allí, en algún aspecto de nuestras vidas nos sentíamos libres. Siempre había algo. Pues yo con mi pareja con esto no me siento, o yo con mis hijos no entro por este tema. O no, es que fíjate, yo en mi casa no me siento libre de hacer ciertas cosas porque a alguien con quien convivo le molesta. Y ya, bueno, pues lo sacamos a los trabajos, etc., etc. O sea, realmente encontrar ese yo y sentirse libre de hacer esas cosas que muchas veces no las hacemos por miedo a molestar al otro, por miedo a que el otro le siente mal, por miedo a herir. Y son todo ideas subjetivas propias, porque no sabes cómo se va a sentir el otro. Claro, y son cosas que todas las adquirimos porque todos nacemos libres, con lo cual adquirimos distintos reparos en relación a las distintas libertades por muchos motivos, por donde hemos nacido, por nuestras ideologías, por nuestros intereses, por nuestras formas de vida, por, como bien dices tú, con quién convivimos, si eres mujer o hombre. Al final nos generamos a nosotros mismos muchas cárceles de las que a veces no somos conscientes, como tú bien dices, porque es un ejercicio fantástico hacer eso en un círculo de mujeres o en el círculo que tenemos ahora mismo nosotros 4 y a lo mejor ver dónde no nos sentimos libres, ¿no? Porque, no sé, yo por ejemplo que ahora mismo me siento muy libre en muchos ámbitos de mi vida o creo que en todos los ámbitos de mi vida, me viene a la cabeza sobre todo el ámbito laboral en este momento, en el que por primera vez en muchos años me he sentido muy libre, he hecho siempre lo que me ha dado la gana, pero de forma literal a nivel laboral, porque llevo siendo autónoma más de la mitad de mi vida, con lo cual he hecho siempre, he deshecho lo que realmente he querido, ¿no? Pero sí que es verdad que en estos últimos años no dependía solo de mí misma y he estado muy coartada. Y ahora, por fin, después de este tiempo, estoy en un momento laboral fantástico en el que realmente tomo mis propias decisiones, nadie me influye, absolutamente nadie me influye y elijo mi camino. Pero seguro que si me pongo a ahondar y a buscar mi yo, todavía encuentro alguna cosa en la que no me siento libre del todo. Tienes el micro apagado, Jorge. Me ha sacado de la reunión y me ha vuelto a meter, no sé. Pero bueno. Por algo será un tema de libertad, Jorge. Libertad del Zoom que hace lo que quiere. De repente se congelaron las dos imágenes vuestras y dije, o me he congelado yo o se han congelado ellos y de repente ¡zoom! Se cerró y se volvió a reiniciar solo y me puso en silencio. Pues nada, en silencio. Tan ricamente escuchando. Yo antes que estaba compartiendo cuando comenzó Esther a hablar también, la otra cosa que me venía era que al hilo de lo que decía Jesús del yo y del nosotros, ¿cuántas veces hemos visto, yo al menos lo he visto muchas veces, esta escena de en el parque un niño con un juguete y se acerca otro que quiere jugar con otro juguete que tiene alrededor que no está usando y lo quiere coger y el niño lo agarra y dices, ¡mío! Y la madre dice, no, tienes que compartir. Y sí, compartir está muy bien desde un lugar de libertad, pero ese niño que no experimenta el sentido de propiedad de lo que es mío, que en ese momento también, sobre todo cuando somos muy pequeños, no sabemos dónde acaba nuestro cuerpo y dónde empieza el resto de las cosas. Hasta nuestra caca es un trozo de nuestro cuerpo cuando nacemos. Y nos da cosa ahí que la tiren a la basura, por ejemplo, que tiren del retrete, de la cadena. No podemos experimentar el compartir desde un lugar de libertad de esa manera. Y a mí me ha recordado un poquito eso, ese nosotros forzado, que es un nosotros porque lo dicen otros, no porque yo lo elijo,
que no es libre, que es, bueno, es como, vamos a hacer esto porque es bueno para todos, pero lo elijo yo, no lo decides tú. ¿Sí? Y a mí me hace conectar con un lugar de rebeldía dentro de mí, de decir, pues vamos a ver si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? No sé si soy el único al que me pasa, y en este momento también, al hilo de la situación que estábamos viviendo del confinamiento, yo recuerdo un comentario que leí en Twitter, muy curioso, ¿no? Que tiene que ver, aquí quizás me meto en harina de otro costal, un comentario que hacía el fundador de Yattel que decía: en Suecia el gobierno recomienda a sus habitantes que sean responsables y a las personas mayores que se queden en casa, porque son las que tienen riesgo más alto, se supone. Y aquí nos dicen lo que tenemos que hacer, aquí digo España, que es donde estamos los cuatro, pautado completamente. Y ahora a estas horas podéis salir y a estas horas no, con la mejor de las intenciones. Yo estoy seguro de que viene de la mejor de las intenciones y también desde un lugar de crear seguridad, y se elude completamente la responsabilidad individual, con lo cual se elude la capacidad de respuesta, que es lo que significa responsabilidad, y la capacidad de elegir. Y a nivel de libertad creo que tiene un efecto muy diferente, por describirlo de una manera suave. De hecho, en algunos momentos yo he sentido, ostras, pues me gustaría que mi gobierno hiciera algo similar que lo que se hace en Suecia. Y si mi gobierno no lo hace, o si el gobierno de España, porque no es mi gobierno, es el gobierno que hay en este país, no es mi propiedad, no lo hace, también es ¿por qué no lo hace? O sea, ¿de dónde viene ese gobierno? Viene de donde hemos crecido los cuatro, de la forma de relacionarnos, de aprender, de social, de ese sistema social que comentábamos antes, que fomenta otros comportamientos y que no invitan a la responsabilidad de la misma manera que ese gobierno de Suecia o esa situación en Suecia. Quizás ahí hay menos reconocimiento de ese no sentirse libre del que comentabas antes, Esther, que también viene bueno, pues de haber sido instruidos, domesticados, elige la palabra que más te sirva, para obedecer, para hacer caso, para, no sé cómo describirlo de otra manera, seguir la guía, si quieres de una manera más sutil, de los mayores, que son los que saben, entre comillas. Ves que siempre nos educan así, Jorge. Desde que somos muy pequeños nos dicen lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y a veces, yo me imagino que a vosotros os habrá pasado cuando erais pequeños. Yo recuerdo cuando yo era pequeña que en mi casa había muchas obligaciones, porque éramos muchos. Y al ser muchos, pues si no tienes unas ciertas rutinas y unas pautas, pues es muy difícil manejar una casa de tanta gente, ¿no? Nosotros éramos 7, yo soy la última de los 7, y bueno, pues yo he visto después, cuando yo he tenido mi propia familia, que era todo un reto, ¿no? Y evidentemente desde que eres pequeño te dicen lo que puedes y lo que no puedes hacer. Y en mi caso, la pequeña de 7 hermanos, pues imagínate la cantidad de gente que había para decirme esto sí, esto no, porque no me lo decían mi padre y mi madre, me lo decían los 6 que tenía delante de mí también, que además me llevo cierta diferencia de edad con todos, ¿no? Y al final te educas en eso, creces en eso, en esto sí se puede y esto no se puede. Y yo recuerdo cuando yo tenía 15 o 16 años, de hecho yo me fui muy pronto de casa, que yo quería tener mi casa y quería tener mi vida para tener libertad, pensando y anhelando que realmente era eso, ¿no? La libertad, el no tener que estar bajo las pautas de una familia que te decía a qué hora tenías que llegar a casa, cuándo podías salir o cuándo no, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, luego descubres cuando vives por tu cuenta que eso no es la libertad, eso son otras responsabilidades, y que probablemente, como fue mi caso en ese momento, me había metido en un sitio
en el que tampoco me sentía nada libre, al contrario. O sea, que yo creo que es eso, al final necesitas una evolución en todos los aspectos. Y al final la libertad, según estáis hablando, yo estoy pensando que la libertad es tener paz mental. Si tienes paz mental, es mucho más fácil que consigas ser libre en todos los ámbitos de la vida al final, ¿no? O sea, ser feliz desde esa libertad, desde la libertad que te da la estabilidad emocional que puedas tener o la paz mental o la calma que has podido conseguir, ¿no? Y hoy por hoy, pues también estaba pensando, según hablabais, ¿qué podría proporcionarme a mí mayor libertad de la que tengo? Pues probablemente sería estar un día sin mirar el teléfono móvil, entero. Desentenderme de todo y de todos, ir a mi bola. Es una magnífica práctica, Laura. Sí, y creo que es algo a poner en marcha en cuanto salgamos de esta situación, o antes, no lo sé. Pero sí, creo que eso sí que nos daría mucha más libertad, porque si algo nos coarta en este momento nuestras libertades, precisamente es eso, la dependencia de la tecnología. Bueno, yo diría que cualquier dependencia. Sí, Cualquier por supuesto, dependencia. por supuesto. Y la tecnología está más presente ahora que en otros periodos. Y es un vehículo y es una herramienta maravillosa que nos permite tener este café, esta infusión virtual, por ejemplo. No, no hay que renegar, tampoco es cuestión de renegar de la tecnología, yo no reniego. Sería absurdo cuando yo me dedico en parte a esto, ¿no? No reniego de la tecnología ni muchísimo menos, pero sí que reconozco que nos coarta mucho, que al final, el teléfono en muchos casos, el teléfono, el ordenador, llámalo como quieras, la televisión incluso en ciertos casos, se convierten en un yugo que sostienen a muchas personas, y lo estamos viendo mucho más ahora en esta situación, que es mucho más evidente. Hay gente que está generando una dependencia de las pantallas impresionante y que pasa una cantidad de horas muy preocupante delante de una pantalla. Y al final, el estar delante de una pantalla, volvemos a lo que estábamos hablando al principio de la bola de cristal y compañía, evita que pensemos. Y en el momento que dejas de pensar, dejas de ser libre. Sí, pero sí, ¿cómo diría? Es necesaria esa evolución, porque nosotros, de una manera u otra, pertenecemos a una generación en la que es cierto bueno, tú has tenido 7 hermanos, pues más, 6 hermanos más, pues bueno, todo complicado, pero bueno, sí que era en la que todo estaba como bastante medido, ¿no? Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Sí, sí, sí. No, yo no Y llega un quiero punto... tampoco de eso, ni de la educación que he recibido, para nada, ¿eh? No, quiero decir que es así. Y sin embargo, hoy tienes un pensamiento diferente. Claro. Hay una evolución. Ahí en, ¿dónde decías, Jorge? En Suiza, era. Suecia. Suecia. En Suecia, en Noruega, bueno, estamos hablando de países que tienen un pensamiento diferente, una forma de vida diferente, ideología diferente también, en muchos aspectos. Pero bueno, aquí es que son como muchos pensamientos que me vienen, ¿no? Primero, tenemos la posibilidad de volver a poner una semilla hablando de esto en esta situación, ¿no? Y en este país. Porque a lo mejor en estos países, ¿no? que decíamos que tienen otra ideología y tienen otro pensamiento, hay alguien también hablando de esto y tampoco se sienten libres y también están encerrados en sus historias, tampoco son libres para hacer, ¿no? Volvemos a la misma. Porque hay que reconocer un yo. Al final hemos llegado aquí, ¿y cómo hemos llegado aquí a estar los 4 charlando? Porque hemos tomado una serie de decisiones. ¿Nos han puesto unos programas de pequeños? Sí. No programas de televisión, unos programas... ¿no? ¿Traemos unos programas de educación y de ideas? Sí, claro. Los de nuestros padres, principalmente. ¿Traemos unos programas sociales? Claro, los que nos han puesto en el colegio y en la universidad y en no sé qué sitios más y tal.
¿Traemos todavía más programas sociales? Claro. ¿Por qué? Porque ahora está Internet, porque está la televisión, porque están muchísimas cosas y muchísimo condicionamiento. ¿Vale? Pero, ¿que puedes decidir? Claro que sí. Claro que sí. ¿Puedes dejar de mirar el móvil? Sí. Claro. ¿Puedes dejar de ver la televisión? Sí. ¿Puedes dejar de ir a hacer no sé qué o de ir a hacer no sé cuál? Sí. Mira, yo me he quedado hoy a cuadros, te prometo, hace un rato, que hemos estado escuchando una historia, una cosita ahí que ha dicho el presidente del gobierno, en torno a si puedes ir a tomarte una caña o no a un bar. O sea, me estás diciendo que después de toda esta historia, en la que hay no sé cuántos muertos, no sé qué historia, o sea, no sé cuántos enfermos, historias con los hospitales, con los suministros, con el no sé qué, con el no sé cuál, me estás hablando de si se puede ir a tomar una caña o no, con un pariente, con un no sé qué a un bar. Pero ¿de qué me estás hablando? La gente, las personas, deben poder decidir, mucho o poco. Pero soltar esa idea, y como digo soltar esa, es soltar que comprando no sé qué eres más feliz, que viendo no sé qué serie esto es maravilloso y que escuchando a no sé quién tu pensamiento va a cambiar, lo que te aleja es de tu yo. De ese camino interno que te va a llevar a decir, mira, hoy no voy a ver el teléfono, hoy no voy a ver la tele, hoy no quiero esto, hoy no quiero aquello. Y me quedo muy sorprendido, porque en el fondo todos los patrones que traemos, todos los pensamientos de esta vida, de anteriores y de todo lo que quieras, si eres capaz de llegar a este punto en el que dices, soy libre o no soy libre, y no desde el punto de vista de salgo a la calle, no salgo a la calle, no, de esa actitud, tú cambias tu vida completamente, completamente. Porque no estás haciendo esa pregunta desde no sé dónde, ni desde tu casa, ni desde tu trabajo, ni desde tu móvil, ni desde tu pareja, ni desde nada. No le echas la culpa a tu padre, no le echas la culpa a tu madre, no le echas la culpa a la sociedad, no le echas la culpa al vecino de arriba, ni le echas la culpa absolutamente a ningún pensamiento global. Sencillamente dices, ¿qué me está pasando? ¿Quién soy yo? Y entonces la pregunta ya casi es inevitable. ¿Soy libre? ¿Me siento libre? ¿Y qué más dices? Exacto, ¿y qué más dices? Ya nos has dejado ahí. Curioso, porque hay dos preguntas muy cercanas. Una es ¿soy libre? Y la otra es ¿me siento libre? Claro. Y parece que son la misma, No son la misma. no tienen nada que ver. No son la misma. Eh, No son la y misma. me encanta lo que has mencionado también de, bueno, hay unos condicionamientos, lo que sea, del origen diverso, del que pueden venir y del que vienen. Y hay la pregunta también de elegir. ¿Qué puedo elegir ahora? Porque yo creo que en cualquier circunstancia podemos elegir algo, aunque sea esa actitud interna a la que apuntabais antes de, bueno, puedo elegir cómo me lo tomo. Me pueden escupir en la puerta en mi consulta recién inaugurada y puedo elegir cómo me lo tomo. Y eso no depende del otro. El otro podrá escupir o no escupir, eso ya es asunto de él o de ella. Mi elección está ahí. Y siempre podemos elegir. Entonces, siempre hay una parcela que por muy desfavorables, por llamarlo de alguna forma, que sean las circunstancias externas, podemos ejercer esa libertad. Y es siempre hacia adentro, no es hacia afuera. Porque lo de afuera... Atender a ese instante de silencio. Exacto. Entre lo que decíamos antes, ¿no? Entre lo externo y la respuesta a ese instante, atender a ese instante. Sí. Y hay mucha gente, últimamente, estoy ahora dando un taller sobre miedos y confianza
Y una de las preguntas que me ha surgido en el taller es, bueno, y esto del mindfulness a mí es que me deja anestesiado. Yo no me siento a mí mismo, no me gusta porque creo que no soy yo. Y recuerdo que al hilo de esto que comentábamos, que se consigue con la meditación y con el mindfulness, es como expandir ese instante, hacerlo un poquitito más grande o que parezca que tenemos más tiempo para elegir nuestra respuesta. Y yo creo que desde ahí hay, bueno, hay multitud de herramientas y de posibilidades que nos hacen conectar con esa libertad de elegir que realmente existe siempre, aunque algunas veces nos ofusquemos y no la veamos. Otra cosa luego es sentirse libre. Eso es otra cosa, ¿sí? Yo puedo tener ese instante y decir, a pesar de tener este instante, yo esto no me atrevería a hacerlo, o esto no me creo capaz de hacerlo, o esto me da miedo, o qué va a decir el vecino, la familia, quien sea, el gobierno, lo que sea, si hago esto, ¿no? Que eso está también con esa parte de darnos permiso que comentaba antes. Pero has hecho ahí una propuesta que eso ya es un paso grande, ¿eh? Has subido 2 escalones de golpe. Porque no es qué pensará el no sé quién, qué opinará mi pareja, qué opinará mi familia, qué opinará el gobierno. Cuidado, que te has parado a ver que hay una serie de opciones. Exacto. Cuando habitualmente todo lo que ocurre es que no hay tiempo para hacer esas decisiones, ese instante de decisión, ¿no? O sea, igual hay gente que nos está viendo y dice, estos 4 están zumbados. Porque dice, sí, ahí hablando está genial. Luego, ¿cómo lo haces? Pues venga, yo te digo, mira, tú te paras un momento cuando tienes que tomar una decisión y estás ahí todo enfurruñado, cabreado o al revés, ¿no? Con las emociones así a tope. Mira, te paras un momento y antes de decidir nada, coges un cuaderno y dices, punto 1, me pongo como un chimpancé loco a dar voces. Punto 2, no hago nada, porque no hacer nada es una elección. Mucha gente que dice, no, yo paso, acabas de elegir. Acabas de elegir pasar, no hacer nada. Puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Muy bien, coges ese papel y lo tiras, es una decisión. Coges ese papel y estudias las opciones, es una decisión. Coges ese papel y, no sé, te quedas así tonto mirándolo un rato. Y te vas. Son elecciones, ¿vale? Existe. Ahora, todo requiere ese instante que decía Esther. Para. Claro. La meditación, el mindfulness, lo que queramos. Y es que lo decíamos el otro día. Está todo inventado. Y es más, venimos con todo de serie. Pero todo eso va a requerir parar. Siempre. Para. Pero es que el problema, yo creo, es que mucha gente confunde la libertad con la seguridad. Con el tener seguridad de mi trabajo, mi Correcto. casa, mi pareja, mis hijos, ordenaditos al colegio, toda esa seguridad, esa falsa seguridad que nos genera vivir a veces en esta sociedad, ¿no? Y la verdad es que si quieres seguridad, esa seguridad absoluta, el mejor sitio para tener esa seguridad creo que es la cárcel. Porque allí te dan de comer, te alimentan, te cuidan. Lo único que te falta es la libertad. Pero tienes toda la seguridad. ¿Perdona, Esther? En la situación en la que estamos viviendo justo ahora, de esto del que hablas, te das cuenta que es realmente falso, se ha desmontado todo. Totalmente. Viene el COVID y de repente toda nuestra seguridad, nuestro coche, nuestra casa, nuestra hipoteca, el trabajo, no sé qué, de repente hace ¡bum! Han pasado un No segundo, tercer, cuarto, quinto plano. No se No sabe dónde existe están. Sí. Y el único que tiene seguridad es el que tiene un huertecito. Y al lado de casa, claro, porque no podemos ir más para allá. Claro, 1 kilómetro como máximo. Claro, o sea, al lado de casa, ¿no? O sea, nosotros hemos dicho, bueno, vamos a plantar más de lo que pensábamos, por si viene otro COVID. ¿Sabes? O sea, sí. Ya está, ¿qué seguridad? No existe, realmente es esa falsa seguridad. Exacto. Pero vivíamos ahí, es lo que decíamos el otro día de la prisa y de todo esto, que realmente estábamos viviendo una vida que nos hemos dado cuenta de que no nos estaba sirviendo para nada, por supuestísimo, y que luego que se ha podido sustituir por otra a una velocidad de vértigo. Y no ha pasado nada. Va a haber una crisis económica, estamos de acuerdo. Pero ahora no ha pasado nada. Estamos viviendo.
Además, nuestra realidad, lo pensaba el otro día y ahí Jorge me va a corregir si meto la gamba o digo alguna tontería. No vaya a decir una cosa pseudocientífica y la vayamos a liar. ¿No? Es nuestra realidad. Resulta que si nos vamos al macrocosmos, las cosas funcionan de una manera. Si nos vamos al microcosmos, es decir, a niveles de partículas, subpartículas, funciona de una manera. Y ninguna de las dos tiene absolutamente nada que ver con lo que creemos que es la realidad. Las leyes físicas que rigen por ahí arriba y las leyes físicas que rigen por aquí abajo en lo más profundo, parece que van a su aire. Pero nosotros nos empeñamos en que nuestra realidad es la realidad buena. Yo cojo aquí un boli, cae, ¡pum! Ley de la gravedad. Gravísimo debe ser esto cuando nos creemos que nuestra realidad es absoluta. Y entonces yo quiero mi trabajo fijo. Y única, absoluta y única. Absolutamente fijo, exactamente. Y que el gobierno me garantice no sé qué. Fijo, ¿eh? Pero fijo. Ahora, Júpiter a toda leche para allá, el asteroide no sé qué a toda leche para allá y las micropartículas por ahí haciendo sus atomicidades. Y nosotros diciendo que yo es que quiero que... Hombre, por Dios. Vamos a ver. Que es que para no reconocernos a nosotros mismos, como yo, individuo único, madre mía la que liamos, ¿eh? Como sociedades, como conjuntos y como todo, porque no estamos ni en el yo personal único e intransferible, ni en la totalidad. El yo. ¿No? O sea, estamos ahí en eso, lo que nos dan, que nos lo den así, que lo quiero comprar en un paquetito, que lo quiero hacer así, ¿no? Es muy complejo, es muy complejo, es muy difícil. De hecho, es más difícil de lo que yo lo veo. Toda esa teoría es más difícil, bueno, toda esa teoría, toda esa realidad, ¿no? que vivimos, que ha venido el bichito este a desmontarla más o menos, no se sostiene. Entonces, tal vez sí o tal vez no, como decía Lucas, pues haya que pensar de otra manera. Pero para eso también somos libres. Cuando algo no se que cada uno haga lo que quiera. ¿Lo somos? El hombre es libre en el momento que desea serlo. Creo que lo decía Voltaire. Cuando algo no se sostiene, también a nivel científico, es un reto para expandir una teoría que no es completa, digámoslo así. Tú has puesto el ejemplo de la gravedad con el bolígrafo y esa teoría que todo el mundo daba por válida, llegó a Einstein y la he puesto. Exactamente. No explicaba ciertas cosas tal y como la conocíamos desde siglos. Y no explicaba cómo nos llega la luz, por ejemplo, de las estrellas. Entonces, yo creo que hay muchos factores. También está el hecho de que la realidad, tal y como la vemos, la filtramos. Es filtrada. Entonces, lo que tú ves desde un lado, yo lo veo desde otra perspectiva. Tú lo ves desde la vista a tu huerto, fantástico, ahora ampliada, y yo lo veo ahora mismo desde casa, aunque esto parezca un bambú. Es una tela que se mueve y... Yo no tengo ni tela, solo tengo la foto. Exacto, entonces cada uno de los cuatro lo vemos desde perspectivas distintas y eso es algo que algunas veces ignoramos. Cuando estamos eligiendo, lo hacemos desde puntos de vista distintos, desde lugares diferentes. Y por eso también no tenemos el acceso a las mismas elecciones. Aunque seamos todos libres, que yo creo que lo somos, las elecciones que están disponibles a cada uno en cada momento dependen de eso. Están en cierta manera informadas e influidas, y puedes usar la palabra condicionadas por esos puntos de vista
en los que hemos elegido existir o hemos crecido, hemos evolucionado hacia esos puntos. Y eso es algo que muchas veces no somos conscientes. Y queremos elegir como el otro, pero el otro tiene unas vivencias completamente diferentes. Y le han llevado allí también en cierta medida, además de las elecciones que haya tomado conscientemente, inconscientemente, también eso nos lleva ahí. Entonces, ¿cómo congeniar las dos cosas? Ese instante de pausa y la capacidad de elección con toda esa influencia, equipaje, si quieres, que llevamos cada uno. Sí, pero la cuestión está en el instante. Por supuesto, yo la decisión no la voy a tomar igual que tú, ni igual que el otro, ni porque al final, si tomamos un instante y todos tomamos la misma decisión, daría que pensar también, ¿no? Alguien me la está escribiendo, me la está soplando. Puede ser. La cuestión está en que en ese instante suceden muchísimas cosas. Más allá de tomar una decisión u otra, o que todos terminemos tomando la misma. La cuestión es que hemos parado, hemos escuchado, hemos conectado con algo diferente y entonces sabemos que hay algo diferente. Y ese es otro de los niveles, ¿no?, que accedes ya de la libertad. Porque cuando a nivel de conciencia consciente, cuando ves, así, en un ejemplo muy espiritual, ¿no? Cuando tú, o muy práctico, las dos cosas a la vez, cuando la habitación está a oscuras y abres la persiana, si entra la luz del sol, se acabó la oscuridad. No puedes sacar el sol fuera, pero la oscuridad no está. Cuando tu conciencia recibe un poco de luz, es muy difícil sacar esa luz ya. Y puedes ignorarla, pero de vez en cuando vas a tambalearte. Antes te chocabas y le echabas la culpa a alguien. Ahora te vas a tambalear y si te chocas ya te va a costar un poquito más. Y todo porque has parado un instante antes de ejecutar la acción. Has abierto otra opción. Igual no llegas a escribir en el papel, ¿eh? Pero has parado. Ha habido un espacio en el que ha confluido algo. Algo, lo que sea. Y tomas la misma decisión que si lo hubieras hecho a la carrera. Vale, perfecto. Pero no es la misma decisión. No está tomada desde el mismo sitio. Y eso es lo importante. ¿Desde dónde haces las cosas? Esta frase va a salir, creo que en todas las en todas las charlas. Sí. ¿Desde dónde haces las cosas? Sí. Yo creo que tenemos que ir cerrando. Llevamos una hora. Tenemos que ir cerrando. Y desde luego yo creo que hay que cerrar con la frase que estará planteado desde el principio. Creo que es la frase de la charla, ¿no? La frase es: entre lo que pasa fuera, entre lo externo y la respuesta, hay un instante. Es tu instante de libertad. Bueno, pues nos desconectamos por hoy. Nos vemos la semana que viene. Encantada como siempre. Y hasta la próxima semana.